Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos con un ambiente bastante diferente a lo habitual, a lo que suelen ver. Y es que hoy me encuentro en el complejo deportivo del Club Atlético Las Palmas, con la emoción que eso lleva claramente, a pesar de no mostrar tantos nervios. Nos encontramos con Juan Carlos Olave, ex arquero ícono de la historia del Club Atlético de Grano y actual de T. Las Palmas. Así que, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué Un tal? gusto ¿Cómo? tenerte de vuelta acá No, en esta zona. muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en realidad lo que te queda hacer la nota es más o menos un poco más sobre vos, conocerte un poquito más, un poco de la personalidad y arrancar básico, digamos, es ¿cómo nace ese sueño tuyo de querer ser futbolista, de querer jugar a la pelota? Bueno, primero que nada, viniendo a ver Las Palmas. Cuando yo a los 5 años me trajeron por primera vez a la cancha y bueno, no volví a faltar, ¿no? Empecé a ir todos los domingos a la cancha, me empezó a gustar el fútbol. Mi viejo era canillita, con lo cual tenía el diario todos los días en la mesa, leía el diario, leía las revistas, leía todo y me empezó a interesar el fútbol. Lo único que me faltaba era aprenderlo a jugar. Así que nada, empecé como todo el mundo en el barrio, en la calle, y a los 8 años por primera vez vine al club a aprender. Y a partir de que pisé el club, comenzó mi sueño de ser jugador, ¿no? Primero jugar para cada partido, para poder jugar en cada partido. Después, cuando ya empecé a ganarme el puesto para jugar en la Primera de Las Palmas, hay que jugar en la Primera de Las Palmas soñaba con jugar en Belgrano y ser futbolista profesional. Y bueno, hubo mucho recorrido, mucho trayecto y bueno, gracias a Dios lo pude lograr y disfrutarlo por muchísimo tiempo, ¿no? Pasé la mayor parte de mi vida jugando al fútbol o estando en el fútbol, y es algo que yo disfruto, ¿no? Y esas ganas de ser arquero, ¿qué es lo que te motivó a saber que tu posición realmente era cuidar los tres palos, que es una posición bastante comprometedora? Sí, no fui yo en realidad. Yo primero jugaba al centro y cuando jugaba en la calle jugaba al arco. Con mis amigos me tiraba y mi abuelo, que había sido arquero, me vio atajando en el barrio y fue y le dijo al técnico bueno, que me probara de arquero, que él me había visto aptitudes como para atajar. Y uno antes no era de contradecir al entrenador, ni contradecir al papá, ni contradecir al abuelo. Entonces le dije que sí. Y bueno, y me empezó a enseñar, el técnico me empezó a enseñar porque él había sido arquero también y me gustó la responsabilidad, me gustó el puesto y lógicamente que es como el destino de uno, ¿no? Es decir, uno se inicia siempre en determinadas cosas, pero termina haciendo lo que la vida te preparó y bueno, para mí fue en ese momento ser arquero en mi carrera y bueno, como digo siempre, el puesto más lindo, el más ingrato, el más duro, el más difícil, pero que por la personalidad que vamos generando los arqueros es el que más disfrutamos. ¿Te imaginabas todo el desenlace que tuviste, toda la historia que No, llevaste por delante? no me lo imaginaba en un inicio, lo soñaba por supuesto en algún momento, y bueno, después lo conseguí y lo tuve que sostener. Entonces, nada, uno siempre sueña cosas, pero como digo, estoy muy conforme con todo lo que me tocó vivir. Cómo se dio también, aunque no fue fácil, fue bastante luchado, pero bueno, porque son cosas, son momentos que te sirven para toda la vida, ¿no? La forma en que vos conseguís las cosas es el aprendizaje que tenés para todo lo otro. Entonces a mí, cualquier cosa que se me dificulta hoy en los sueños que puedo llegar a tener de aquel más, no me bajan, no me hacen bajar la guardia, sino que tengo como generada esa resiliencia, generado ese callo como para seguir afrontando las cuestiones, las adversidades, las frustraciones, para ir en busca de los sueños. Lógicamente cada vez estamos más grandes, pero bueno, por eso digo que estoy conforme también por cómo sucedieron las cosas. Excelente. Bueno, esta es una pregunta que yo estaba pensando, digo, ¿qué le puedo preguntar a Juanca que salga generalmente de lo habitual? Sabemos, y el que sabe del fútbol y sabe más o menos de quién es Juan Carlos Olave, reconocemos que sos primo
gran Rodrigo Bueno. Mm. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es lo que te llevó a vos encararte por el fútbol y no por ahí estar anclado a la música, que por ejemplo fue algo característico del parte de tu familia, por lo menos, Sí, de la parte de claro. Betty, digamos. Lo que pasa es que la parte de la familia por ese lado, porque mi abuelo eran 11 hermanos. Entonces los que vienen de esa rama de la familia se le dio por la música, ¿sí? Se le dio por la música y le ha ido muy bien. Pero la rama que viene de parte de mi abuelo son de futbolistas, ¿sí? Mi abuelo, mi tío también fue futbolista, todos mis 3 o 4 de los hermanos de mi abuelo fueron futbolistas también, a lo mejor no con la trascendencia que hoy tiene un jugador de fútbol, pero antes en la Liga Cordobesa eran jugadores importantes cuando todavía se jugaba el fútbol en las provincias, ¿no? Claro. Estamos hablando... y bueno, yo vengo del lado del fútbol, del lado de la familia del fútbol. Después hay otra parte de la familia que optó por la música y bueno, que le ha ido muy bien, ¿no? Y uno de los casos Rodrigo, Ulises, Magali, bueno, su familia también era muy adepta ahí a la música, ¿no? A ese rubro y le ha ido muy bien. Yo nunca incursioné por ese lado, no me daba la voz. Bien, bueno, ya vamos a ir un poquito más a esa parte sentimental, pero bueno, ahora preguntarte un poco sobre el tema de Las Palmas. ¿Cómo se siente tu vuelta? O sea, volviste a Las Palmas, tercer ciclo, después, bueno, en su momento el gran paso por el regional, que si querés nombrarlo tal vez, consideramos los medios de Córdoba bastante polémico, cómo se hace el final, cómo se cierra. Tu breve paso por Racing, pero bueno, ¿qué se siente estar de vuelta en Las Palmas? El tema de las instalaciones. Sí, en realidad no me voy nunca de Las Palmas yo, digamos, claro. Siempre estoy haciendo algo, como dije antes, hoy me toca ocupar un espacio por un tiempo determinado hasta que consigamos un entrenador y bueno, y dar una mano como lo hacemos todos los días con el club. Entonces yo de Las Palmas no me voy nunca, cuando me he ido a Belgrano siempre vengo, paso todos los días por el club, hacemos algo, gestionamos. Hemos construido todo esto, que es algo que nos enorgullece y que tratamos de darle vuelo, ¿sí? Y buscamos, lógicamente, el crecimiento deportivo porque hemos tenido un crecimiento institucional muy grande. Y bueno, hoy me toca cumplir esta función de tarde, porque a la mañana hago otras cosas por el club, por eso digo que no me fui nunca de Las Palmas. Después, lógicamente, yo tengo mi profesión, que es esta, la de dirigir, y que es bastante discontinua, y bueno, yo estoy en un impasse después del paso por Racing, esperando que surja alguna oportunidad con la cual hemos tenido, pero no se ha concretado, y bueno, hoy el club necesita que dé una mano de este lugar, y bueno, acá estamos dispuestos a darlo hasta que consigamos un nuevo entrenador, pero bueno, siempre con la mente puesta en que tenemos que crecer y seguir evolucionando para a todo este crecimiento institucional que hemos tenido como club, acompañarlo con un crecimiento deportivo que lo necesita, lo amerita y ya lo exige lo que es Las Palmas como institución, ¿no? Bueno, y bueno, también pensás que hasta que se consiga, no sabemos el tiempo que tendrás acá en el club, pero pensás que te ves con ese compromiso de poder remediar la situación de Las Palmas, de que Las Palmas por ahí, sabiendo de que estamos ya a la segunda vuelta de esta apertura, por ahí Las Palmas un poco alejado de los primeros puestos, sabiendo que también juega con el puntero el fin de que viene, ¿pensás que podés, o que el club, el equipo pueda remediar la situación y por qué no ponerse a pelear en este último lapso? Sí, en este torneo va a ser difícil porque nos han sacado muchos puntos y llegar a los puestos encumbrados no va a ser fácil, pero bueno, el objetivo propuesto es sacar la mayor cantidad de puntos de acá al final. También sabemos y lo tenemos claro nosotros que es un año de construcción. Nosotros este año vinieron muchos jugadores que vienen de otros clubes y tenemos muchos chicos que en su mayoría no llegan a 15, 20 partidos en primera. Entonces teníamos claro que era un momento de transición, un momento de construcción del equipo. Nosotros siempre apostamos mucho por nuestras divisiones inferiores y siempre hemos generado nuestros equipos a través de nuestras divisiones inferiores, de jugadores propios. Bueno, este año, al haberse ido tantos jugadores después de aquel torneo, hace un año y pico que ya venimos tratando de reconstruir el plantel, ¿no? El año pasado le dimos mucho lugar a nuestros juveniles y bueno, no es que no nos fue bien, nos fue de la manera que se podía esperar.
chicos que no habían jugado nunca en primera, haciendo sus primeras armas con todo lo que eso lleva, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos en ese segundo ciclo con los chicos nuestros y han venido algunos jugadores de otros clubes que lógicamente tienen una adaptación. Nosotros sabemos que tenemos un equipo en construcción, ¿sí? Que lo que ha venido son chicos que vienen a sumar, a competir, y que nosotros tratamos de posicionar también nuestros jugadores para construir un equipo competitivo como el que tuvimos en el año 2024. Tal cual. Y la esperanza de pelear regional, obviamente que siempre está. Siempre es el objetivo. Después del torneo te va marcando la realidad. Hoy la realidad nos dice que nos encuentra lejos para lo que es jugar el regional que va a venir a fin de año. Pero bueno, si el objetivo no se llega a dar, hay que reconstruir los objetivos. ¿No? Tenés otro torneo donde también se pone en juego una plaza para el año que viene, lo que daría la posibilidad, si vos la conseguís, de trabajar un año más sobre el equipo que estamos construyendo y ver con tiempo qué es lo que le tenés que agregar o qué es lo que te está faltando. Entonces, nada, es un proceso de trabajo donde hay que tener paciencia, donde hay que tener templanza, donde hay que tener mucho trabajo y donde hay que mentalizar sobre todo a los jugadores que hoy están haciendo armas en primera división, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora quiero ir un poquito más a lo que fue tu icónico paso por Belgrano, por el club. ¿Cómo fue esa época gloriosa, ¿no? El tema del ascenso, el día que el mundo tal vez habló de Belgrano, un equipo que meses antes estaba último hasta la llegada de Rouso y termina jugando una promoción. Bueno. ¿Cómo fue esa hazaña? ¿Cómo se la recuerda esa época brillante? Y nada, fue maravilloso porque, bueno, uno ve el final, ¿no? Es decir, el ascenso con River. Pero ese equipo se construyó en 4 años. Es un poco lo que hablamos de los procesos. En 4 años ese equipo se fue construyendo. Perdimos dos promociones antes, pero se iban consolidando cosas en el equipo. Se consolidó una identidad, se consolidaron jugadores, se consolidó una base importante que después estuvo casi 10 años. Y se construyó un equipo muy fuerte, muy firme, con mucha convicción en lo que hacía, con mucho carácter, un equipo de personalidad y muy representativo de lo que era Belgrano. Fue una etapa maravillosa porque arrancamos en el Nacional B con todas las idas y vueltas que tuvimos en esos procesos, porque casi todos los procesos arrancamos mal y terminamos bien jugando las promociones hasta que ganamos la de River. Y el corolario fue terminar jugando copas internacionales, peleando algún campeonato y, bueno, consiguiendo objetivos que en ese tiempo de construcción no estaban en la mente de ningún hincha de Belgrano, con lo cual fue maravilloso, fue una época de mucho disfrute y sobre todo nuestra que éramos hinchas del club, ¿no? Y el que lo vive por ahí, por lo menos yo que lo vivo, digamos, uno lo extraña, por lo menos en cuanto a la actualidad. Y por ahí vos decís que ese Belgrano ya quedó bastante lejos de lo que era un equipo competitivo y le ganaba a cualquiera, no se achicaba con nadie. Y creo que hoy la realidad es distinta, porque creo que si se puede dar un análisis, parece que Belgrano fue su propio enemigo. Sí, el tema que a lo mejor hoy no tenés en ese proceso de tantos jugadores representativos que te daban, como te dije antes, te dieron la construcción de una base que le daba al equipo un cierto plafón. El equipo de Belgrano sabía que esto lo tenía, que después podíamos andar mejor o peor, pero que teníamos un piso que era bastante alto, que competíamos con el piso que teníamos nosotros. Y después un equipo de mucho carácter, mucha personalidad, que no se amedrentaba con nadie. De hecho, que le ganábamos a los grandes, acá, allá, donde sea. Y no éramos un equipo muy vistoso, pero sí éramos un equipo de muchísima convicción, que teníamos muy claro lo que teníamos que hacer, de una practicidad importante, y que lo que hacíamos lo hacíamos muy bien. Y eso representaba el club, un equipo de mucha entrega, de mucho sacrificio, solidario, representado por los valores del club también, ¿no? El equipo representaba los valores del club. Entonces, algo no fácil de conseguir, no es fácil de conseguir eso. Bueno, hoy Belgrano está en un proceso también donde muchos jugadores de afuera, donde a lo mejor los chicos que habían surgido del club, uno se fue, el otro vino, volvió, uno se lesionó y bueno, todavía no tenemos esa base que tenemos que identificar como los nuestros, porque Belgrano siempre se hizo fuerte cuando tiene la base de los nuestros. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que volver a construir esa base para que esa base sea la que sostenga a los muy buenos jugadores que sí cuenta el plantel que tiene
pero siempre Belgrano necesita tener esa base de jugadores nuestros que nos den la identidad, que nos den la esencia, que nos den la representatividad que el hincha quiere con el equipo dentro de la cancha. Bueno, ahora sí te decía que iba a volver a tocar el tema ese de Rodrigo, y se notaba que en cada partido lo tenías muy presente, no solamente por tu icónica camiseta, ¿no? Pero una vez lo conté en una entrevista y yo también lo quise retomar para que también lo cuentes, que era el momento del penal contra Pavone, que creo que es el momento, creo que la tajada más recordada tuya, la más icónica, pero hay algo importante en el tema del minuto. Sí, se dio. Yo la verdad que no lo sabía hasta que a los 3-4 días me lo hicieron ver en un programa. Bueno, son esas cosas que suceden en la vida. Yo no creo en las casualidades, que todo sea casualidad. Yo creo en los mensajes, creo que las cosas suceden porque tienen que suceder también, pero que uno tiene que luchar para que sucedan. Y bueno, es algo, viste, que es difícil, ¿no? Porque el penal se cobró a los 21 minutos, se pateó a los 24, los 24:06, la pelota quedó justo donde está la imagen de Rodrigo. Y bueno, son mensajes. ¿Lo sentías presente él ese día? Yo lo llevaba presente siempre. Yo lo llevaba presente siempre porque yo sabía lo que sentía Rodrigo por Belgrano. Y sabía lo que era él en Belgrano. Y yo cuando vuelvo a Belgrano, Belgrano empieza a usar esa camiseta. Yo no jugaba nunca. Y yo quería jugar en Belgrano. Y se me dio justo en ese momento. Y se me dio la posibilidad de encontrar un día en un negocio, en una peatonal en Buenos Aires, una camiseta similar a la que usaba yo con la imagen de Rodrigo, pues yo no tenía la camiseta, yo jugaba, pero no tenía la camiseta con la imagen de Rodrigo. Y encontré un buzo, era un buzo, y lo armé yo al buzo, le puse la marca, le puse la publicidad de todo, y le pedí el utilero y empecé a jugar con eso. Y después fue la camiseta identificatoria mía. Después llegué a Gimnasia y yo sabía que en La Plata Rodrigo lo querían muchísimo. La gente de Gimnasia lo amaba a Rodrigo. Entonces pedí permiso para usar la camiseta y me dieron permiso. Y después terminó siendo una identificación mía, ¿no? Cuando fui a Murcia le dije, yo juego con esta camiseta, me dejaron jugar con esa camiseta, en River no. Y cuando volví a Gimnasia la volví a usar. Y por supuesto en Belgrano yo lo hacía como un homenaje a él, porque yo sabía que a él le hubiese encantado ser jugador de fútbol y ser jugador de Belgrano. Entonces fue una forma de homenajearlo por un tiempo largo de mi carrera. Recuerdo que un día también la gente de Gimnasia me regaló una camiseta con un lobo y me dice, vos que usás este tipo de camiseta, podrías usar esta. Empecé a usar una con un lobo, después me regalaron una de un pirata de Belgrano y empecé a usar y terminé jugando con una de un pirata. Porque si a mí me faltaba algo en el centro de la camiseta, es como que si no había algo, como que me faltaba. Entonces, bueno, lo encontré primero con Rodrigo, homenajeándolo, después con un pirata. Y bueno, fue mi identificación, tener ese tipo de vestimenta. Con Rodrigo lo hice, sobre todo en Belgrano, a modo de homenaje, sí. Y por ahí preguntarte, tantas atajadas también, seguro la del penal es una obviedad, ¿no? Pero si te tengo que decir 3 atajadas que por ahí recuerdes, que las pongas, que me hagas un top de 3 atajadas así que recuerdes, que hayan sido consagratorias, que a vos te hayan gustado tanto en lo estético como en la dificultad, o también porque fueron atajadas que determinaron partidos, ¿no? Sí, qué sé yo, he tenido atajadas, pero qué sé yo, uno lo ve muy más desde lo técnico, por lo del arquero. Bueno, hay una tajada con Unión de Santa Fe en el Nacional B, que estoy todo tapado y reacciono y saco una pelota que la manoteo, creo que fue Jara encima el que pateó, pero no Jara sino el Jara que jugaba después en Unión, que terminó jugando en Racing. Bueno, yo tapado y la saco prácticamente de la línea. Después hay la de Estudiantes de La Plata, sí, la del doble tajada con Estudiantes de La Plata. Después hay una con Tigre que saco con el pie. Y había tajada y después, bueno, el penal con Curitiba para mí fue también una tajada muy importante por cómo se dio ese viaje, por lo que conseguimos, por el momento que estábamos viviendo. Lástima el resultado final de aquella sí, serie, acá sí. Fue difícil porque encima arranca ganando Belgrano. Lo mismo que pasó en la Sudamericana anterior. Faltó oficio. Nos faltó oficio de no haber jugado esas instancias. Y bueno, es tiempo, es partido. Nosotros teníamos todos jugadores juveniles. En ese momento era un plantel muy juvenil con algunos jugadores que venían
y que tenían poca, el que más participación en Copas Internacionales tenía era yo. Los demás tenían poca participación en Copas Internacionales. Entonces hay que saber jugar y ellos tuvieron mucho oficio. El equipo brasilero tenía un equipo de muchísima jerarquía, a pesar del partido que le hicimos nosotros allá y de cómo lo dominamos y cómo inclusive acá también. Pero ellos tuvieron la paciencia y el oficio que nosotros no tuvimos en los momentos clave. Y nos dieron vuelta a la serie, fuimos a penales y ellos estuvieron más fríos en los penales, más tranquilos. Nosotros, había muchos que estaban jugando su primera vez internacional. Bueno, cerrando un poquito también es, ahora con el tema de que Platense salió campeón, ¿no? del torneo de apertura y también hablando un poco del rendimiento de Belgrano. Por ahí uno piensa que Platense con menos terminó siendo campeón, pero también generó un equipo, se consolidó y tuvo el ímpetu que necesita. Sí, es el equipo. Platense construyó un equipo que otros, a lo mejor con mejores figuras dentro del plantel, no lo pudieron hacer. Entonces, pues no vamos a decir que Platense tiene mejor plantel que Belgrano, que Platense tiene mejor plantel que Talleres. Inclusive hasta en Instituto, que Huracán mismo, el que le ganó la final. En nombres, no tiene mejor plantel. Sí tiene un muy buen equipo. Y de hecho que salió en una posición, no salió entre los primeros en su zona. Pero el campeonato se jugaba de esa manera y lo supo jugar. Y eliminó después en los octavos de final, en cuarto, octavo, eliminó a 3 equipos importantes, a 3 equipos grandes. Entonces fue el mejor equipo. Platense fue el mejor equipo. Y lo que te marca eso, que los que ganan los campeonatos son los equipos, ¿sí? No el conjunto de individualidades, que vos podés tener las mejores individualidades. Y si era por individualidad, River tenía que ganar, Boca tenía que ganar, Racing tenía que ganar. El mejor equipo lo construyó Platense. ¿Sí? Argentino Junior hizo un muy buen fútbol, pero el mejor equipo lo construyó Platense porque supo cómo jugar cada instancia del torneo que se estaba disputando, de la manera que se jugaba. Pues algunos critican que Platense, no me acuerdo cómo clasificó, pero creo que en la tabla general salió 13º, una cosa así. Pero ganó el campeonato que se tenía que ganar. ¿Y pensás que por la actitud que le faltó a Belgrano, por ahí? No, actitud no, es construcción de equipo. Platense fue un equipo muy práctico, fue un equipo determinante en el área rival y sólido en su área, y que supo aprovechar, tuvo efectividad y supo aprovechar los momentos de cada instancia que jugó. Jugó a clasificar y clasificó. Y después en cada fase, en la fase final, en cada disputa que tuvo, que incluso la jugó casi toda de visitante, supo cómo manejar el juego. Y se llevó el premio. Entonces, fue el mejor equipo. Si salió campeón, fue el mejor equipo. No es en detrimento de los demás, sino lo que muestra que la realidad son los equipos los que ganan campeonato. Para cerrar, seguro es muy de líbano lo que te voy a preguntar, pero yo te pregunto, Juan Carlos Olave, ¿cómo te definirías? Una persona normal, como todo el mundo que anda por la calle, que tiene sus virtudes, tiene sus defectos, que tuvo la dicha de Dios de luchar por lo que quería y poder conseguirlo, ¿sí? Tuvo esa bendición, que lo disfrutó muchísimo y que principalmente nunca se sintió más que nadie, porque sabe que en la vida todo sube y baja, ¿sí? Y no quiere decir que cuando somos poquito famosos somos más que nadie. Te suben. Lo importante es no creerse que uno se está arriba. Lo importante es saber que todos caminamos sobre el mismo suelo, sobre la misma tierra, y todos valemos lo mismo en este bendito mundo, ¿sí? Después algunos trascendemos un poquito más que otros, pero por un tiempo efímero, y que después volvemos a ser igual que todos. Trascendemos un tiempito y después volvemos a ser igual que todos. Así que nos tenemos que acostumbrar a vivir igual que todos, porque si no después la vida, cuando crees que te bajaste de un pedestal, te golpea fuerte y es difícil de asimilar. Por eso digo que soy un tipo normal como cualquiera que anda caminando por la calle. Acá, como siempre, un placer. Muchas gracias. En Córdoba, y bueno, te deseamos mayor de los éxitos en todo lo que tengas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Esto fue todo la entrevista, espero que la hayan disfrutado.
Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Chao.